tardes, chicos. Vamos a ver la otra etapa que viene siendo el periodo de Álvaro Obregón, ¿sí? Cuando inicia su presidencia. En este periodo se le llama el caudillismo, ¿sí? Y de ahí se van a derivar varios subtemas que vienen hablando también de la institucionalización, ¿sí? Entonces, ustedes por ahí hicieron un diagrama, un cuadro comparativo de relación a lo que viene siendo el caudillismo y el callismo, ¿verdad? Sí. Por ahí ya leyeron algunas cuestiones. Tienen por ahí ideas de algunos temas. Vamos a ver. Los caudillos. Le llama así el caudillismo porque se deriva la palabra del latín que quiere decir caudillo, quiere decir líder, cabecilla de un mando, ¿sí? O de un grupo o de una organización. Llega Álvaro Obregón a la presidencia y todavía quedan por ahí rezagados los caudillos, los que venían arrastrándose desde la revolución, donde estaba Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces vamos a ver por ahí algunos tratados que fueron firmándose en base a lo que venía haciendo la deuda que tenía México con Estados Unidos, ¿sí? Nosotros vemos por ahí el presidente Álvaro Obregón entra en vigor a partir de un periodo. ¿Cuál será ese periodo? ¿De lo que leyó? No lo recuerdo muy bien. ¿No recuerda? ¿Quién me puede decir el periodo? ¿No? ¿El periodo de qué? El periodo que duró, cuando inicia Álvaro Obregón como presidente. 1920 a 1924. A 1924, ¿verdad? Entra en sucesión ¿a quién sucedió Entra en sucesión de ¿qué presidente estaba? Por allá nos dijeron, ¿verdad? Sí, entonces aquí nos menciona que Álvaro Obregón, a ver, joven, ¿se está durmiendo? Vamos a ver. Sí, Álvaro Obregón nos habla de su institucionalización a través de organismos. ¿Por qué le llama así? Para poder crear instituciones que sean acreditables y que sean ya formal. Anteriormente no había tratados, todo era de palabra, los campesinos, los obreros, no había sindicatos, no había nada. Y él dice, bueno, yo ya voy a entrar, voy a ser presidente, pero yo no quiero que surja otra revolución, yo quiero llevar un pueblo pacífico, un pueblo que tranquilizarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que entrar de lleno y tenía que ver. El presidente Álvaro Obregón, cuyo periodo fue de 1920 a 1924, trató de llevar a cabo reformas en lo que refiere a la ley agraria, ¿ok? Lo que empiece a proteger, dijimos que eran los campesinos y al terrateniente, pero se dio el caso de que Álvaro Obregón empezó a favorecer solamente a los que vienen siendo los pequeños propietarios. El campesinado empezó a quedar de lado, ¿okay? Entonces, una vez que Álvaro Obregón empieza a tomar determinados partidos inclinando la balanza solamente a los pequeños propietarios, obviamente el campesinado empieza a surgir y empieza a acudir más al tribunal agrario. ¿Okay? Bien. ¿Cuál es la situación que se presenta en el clero o con el clero? Recordemos que Álvaro Obregón tuvo que retirarle tierras al campesinado para favorecer al pequeño propietario. La iglesia, el clero, consideró esto más que nada como un robo. Ese robo a los campesinos que ya habían luchado tanto por esas tierras, que había sido el motivo de la revolución, y efectivamente Álvaro Obregón devuelve determinadas tierras favoreciendo a los pequeños propietarios y el clero empieza a tomar ese robo. Y esto
es el motivo de que empieza a crear o imaginarse, especularse lo que fue la renacentera. Estaba hablando un poco más adelante con el presidente. ¿Tú debes hasta ahorita, muchachos? No. Bien, habíamos hablado de política educativa. Tanto campesinos como gente de la clase media no tuvo la preparación necesaria, y Álvaro Obregón piensa en lo que es la educación para todo, en general, para toda la nación. Empieza a crear el llamado a la nación para acudir y crear así, que dijimos, ¿qué secretaría? De Educación Pública. Quien estuvo a cargo es el Vasconcelos. Aquí encontramos que el objetivo era crear una conciencia. Si conocen que tenemos a nuestra disposición en la página de la UNI una base de datos donde pueden accesar a través de sea en su casa o a través del campo universitario también. ¿Sí? Bueno, para empezar vamos a ver qué es un conjunto de qué es las bases de datos. ¿Cómo la pueden definir ustedes? ¿Alguna idea sin que vean acá? Es un conjunto de datos recabados para una futura investigación o para Por salir ejemplo, o que también se pueden utilizar en una empresa o una misma institución, ¿verdad? Bueno, para definirlo de alguna manera, así como mencionaste, es pertenecientes a un mismo contexto y almacenados para su posterior uso. En este caso, vamos a enfocarnos en lo que viene siendo la biblioteca digital de la universidad, la que sí. Actualmente, y debido a este tipo de desarrollo tecnológico de campos, como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos está en formato digital electrónico. Como muchos ya han encontrado, me imagino, en el Google, que es lo que más consultan los chicos de escuela. Bueno, hay unas bases de datos más especializadas que son todavía más amigables, aunque de repente no lo creamos, es verdad. Solamente hay que tener así como que la iniciativa de buscar en otros lados y ser un poquito más específico, ¿sí? Entonces, estas aplicaciones, las más usuales, es en la gestión de empresas, como hemos mencionado, y en las instituciones públicas. También, justamente, como mencionaste, en los entornos científicos para almacenar la información experimental. Sí. Hay una biblioteca, como les mencioné, la digital, que podemos accesar en la página principal de nuestra alma mater, ya sea la página principal en lo que viene siendo el rubro de bibliotecas o la que sigue, por favor, directamente en DGB, que es la Dirección General justamente de Bibliotecas de la Universidad. ¿La que sigue? Sí, en esta tenemos varios recursos, entre ellos los acervos electrónicos, las bases de datos, la colección digital y hasta el museo virtual, es decir, que no tenemos que desplazarnos de ahí mismo. Desde su computadora ustedes pueden empezar a ver esto. También hay hemerotecas. En hemeroteca hay justamente algunos de los periódicos que se almacenan, son los de ABC y los del norte, que también les puede servir en un momento dado para alguna tarea que le encargue la maestra Laura. ¿Ya que sí? ¿Sí? La biblioteca digital son recursos de información electrónica e impresa. También impresa, también hay en esta biblioteca, entre los cuales podemos localizar el texto completo, libros, revistas, tesis y videos, entre otros, y que justamente están en disponibilidad de toda la comunidad universitaria. ¿Ya que sigue? Sí. Dentro de la universidad, como les mencioné, podemos accesar, aquí no te pide ninguna clave ni ningún password. ¿Ya que sí? La lista de bases de datos está clasificada a través de diferentes ciencias de la vida. No sé qué carrera tengan pensado ir algunos de ustedes. Si van a alguna de ciencias justamente de la salud, de la vida, biológicas, etcétera, todas ellas les van a pedir mucho, que realicen mucha investigación. Entonces es importante que ustedes ya vayan empapados más con estos nuevos temas y estas competencias sobre lo que es el uso de bases de datos. Sí, hay muchos investigadores muy reconocidos. La universidad tiene excelentes maestros, de verdad se los digo por conocimiento.
de tanto tiempo de estar aquí en la universidad, y sí son exigentes, pero a la larga ustedes van a ver el beneficio de conocer estas herramientas. A lo mejor ahorita no lo consideran así, pero de verdad les van a hacer mucha utilidad en el futuro, y ahorita mismo también pueden ir empapándose. Aquí nos vamos a enfocar en lo que viene siendo el área de ciencias sociales. También hay otras, educación, libros electrónicos, que están disponibles también para ustedes, la biblioteca como ya mencionamos, el Junior Citation Report, el Site Standard y las mismas publicaciones que hace nuestra universidad de todas las facultades, incluyendo psicología, ciencias químicas, ciencias biológicas, entre otras. ¿Sí, por favor? Sí. Bueno, una de las observaciones que les puedo hacer y recomendaciones en la biblioteca digital es que las bases de datos, cuando tú ya ingresas, algunas están, justamente ahí se les menciona el idioma en el que se encuentran. Puede ser inglés, español. En este caso, es importante que ustedes revisen y qué es lo que buscan. Si buscan el artículo completo, o si solamente un resumen, o fotografías, y qué es lo que están buscando en sí. La que sigue, por favor. Esto es lo que les comentaba. Cuando tú estás fuera del campus universitario, tienes que ir a solicitar una clave, que es el usuario y tu contraseña. Esta la solicitan en la biblioteca magna, en la planta baja, solamente con su credencial de alumno. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo se hace una búsqueda? Ya cuando entramos a la base de datos. Ya seleccionamos lo que vienen siendo ciencias sociales. Ustedes pueden poner justamente el tema que les está mencionando la maestra Laura, que es el umbral de la crisis. Bueno, uno de los requisitos que les va a pedir para su tarea es que consulten en esa base. Bueno, vamos a poner el nombre del umbral de la crisis. Buscar, es muy simple. De este lado hay unos campos que es donde viene el texto completo o resumen o donde quieren que venga solamente ese tema o ese nombre que ustedes están poniendo. Le ponen buscar y te despliega 10 artículos. Ahí lo puedes tú ir viendo uno por uno y pues ya seleccionamos que es la base de datos en español. Si ustedes manejan el inglés, pues obviamente, si no es este tema, obviamente les va a servir para otro, ¿no? La que sigue, por favor. Sí. Si nos vamos a otro tema, por ejemplo, la tecnología de información en la educación, podemos usar lo que les llaman otros campos, que es el y el or o el no, que también nos ayuda a excluir los temas que no queremos. Es ahí lo que les mencionaba de la bondad de este tipo de base de datos. Ya no tenemos que revisar tantos artículos, tantas cosas que nos arroja a lo mejor el Scholar Google, ¿no? Entonces esto es más efectivo, aunque a veces no creamos que sea así. Es más fácil, nos ahorra tiempo, ¿no? Que al fin del día todos andamos corriendo y ya cuando se entren a la universidad se van a dar cuenta que hay que simplificar todavía más las cosas con tantas tareas y con tantas cosas que les van a explicar y actividades, ¿no? ¿La que sigue? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí nos enfocamos todavía, ahí nos dimos cuenta que había 42 artículos en el anterior, pero si todavía usamos el otro campo, que es el I, y lo cerramos más, somos más específicos, solamente quiero que me averigües la tecnología de la información en México y solamente en la educación superior. Si nosotros somos más específicos, al ir haciendo una búsqueda, vamos a revisar menos artículos. Entonces vamos a ser más eficientes en todo nuestro trabajo y nuestro tiempo, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, pues espero que les haya sido de utilidad esta presentación y de verdad les invito a que utilicen esta base de datos. Si algunos van, como les mencioné, algunas facultades de biología, de química, es una de las primeras cosas que les van a pedir que apliquen en metodología científica y demás. Medicina. Ahorrense contratiempos y hay que simplificar el tiempo. ¿Vale? Gracias. Ok. Cinco, nomás para lo que se acaba de dice la compañera, la profesora aquí, Adriana, es que aquí en la base de datos ustedes pueden buscar diferente información de cualquier área, desde ingeniería, educación, biología, y esta información les va a poder servir mucho a ustedes para poder sacar información para su ensayo. Ustedes en este caso van a hacer sociales o filosofía. Aquí hay temas sociales y pueden sacar, aquí hay libros interesantes también en tesis, en donde les va a servir para su ensayo, que se les va a pedir ahora en lingüística. ¿Sí? Ahora, Adriana, ¿puedes comenzar? Muy bueno. También hay otra forma de empezar esta base de datos, que es por acceso remoto, lo que les comentaba, que es el domicilio.
73 se iniciaron las huelgas de los obreros, la crisis energética, el proceso de inflación continua y en el 74 el plan maestro de organización capacitación profesional, ausencia de formas de organización para captar recursos. Ese fue el que fundó esa organización. Y el Estado optó por la colectivización del campo. En 1984, el gobierno estaba cada vez más preocupado por toda la inseguridad en lo que se importaba ingresos. Y estuvo el proceso inflacionario continuo. En el mismo año, Fonacot otorgaría créditos a los trabajadores y la CONASUP incrementó la inversión de capital. Mejor cliente a Estados Unidos, pero como Irak le bajó el precio, fue cuando ya el petróleo hubo un bajo crecimiento. Hizo el Plan Nacional Agrícola y la Ley de Fomento Agropecuario, José López Portillo. Por eso salieron muchos cambios. Hizo la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidos y Grupos Marginados. A ver chicos, este es el equipo que va a presentar su collage viviente. La idea es, acuérdense, ellos van a ir colocando la imagen aquí y al final la palabra que encierra o engloba lo que recorrió con los dos periodos presidenciales, ¿sí? De Luis Echeverría y José López Portillo. Vamos a coevaluarnos y autoevaluarnos también para apoyarnos, ¿sí? Pueden participar, alguna duda o comentario para que si surge por ahí, ¿sí? A ver. Voy a hablar sobre algunas cosas que se hicieron para poder reanimar la economía en diferentes niveles. Este sería en el agrario, digo, de las personas trabajadoras, que trabajaban. Sería económico, que es la Compañía Nacional de Sistemas Populares, que era una compañía encargada de ofrecer y garantizar alimentos a bajo costo o de costos razonables de productos de la canasta básica, que era especialmente para trabajadores que trabajaban en empresas, fábricas y trataban de ayudar a la economía de sus familias. Del obrero principalmente. No soy muy grande de edad, pero la viví. Les digo porque la CONASUPO cuando se dio y ahí era la nada de leche de Tetra Pak ni nada. Ahí la gente más de nivel, podemos decir, bajo y medio todavía, mandaban y eran cantidades los que te vendían por leche. Ibas y decías, dame 8 litros de leche, ¿sí? Para toda la familia. Entonces a un costo menor, pues ya te llevabas 8 litros de leche o ibas y surtías tu despensa, pero a muy bajo costo, comparado con los que está ahorita. Por eso ustedes comparen los sexenios con, bueno, de los que les han tocado, ¿verdad? Para que vean cómo sí pudo ayudar las tiendas CONASUPO a sobrevivir a las familias en esa época que estaban en crisis. Además fue Liconza, que era la de la leche. Liconza, así es. Y había tarjetas y tenías que formarte y te daban a bajo costo todo. ¿De qué manera funcionó? Eran como unas tiendas, como las tiendas de raya, pero en sí era, ya ven que la tienda de raya era a precios caros y siempre salías bebiendo. Bueno, ahí era lo contrario, ahí te daban los productos a bajo costo para que tu economía fuera mejor. O sea, era un apoyo a los trabajadores. Bueno, yo voy a hablar sobre la escasez de servicios públicos que sucedió en el periodo de Echeverría en 1970 y 1976. Bueno, esta es mi imagen. Aquí se puede apreciar que es un niño que está tratando de llenar una cubeta. ¿Y qué sucede? Que la tubería está rota. Bueno, esto se refiere a que en su periodo de Echeverría hubo escasez de servicios públicos como es la luz, el agua, la electricidad, etc. Y que causó muchos
malestares a las personas que viven en México, y por consecuente también hubo problemas en el petróleo, que había mucho, pero no se distribuía. También hubo mucho desempleo en esa época de Echeverría, y también hubo un periodo en donde las universidades recibieron un subsidio, que es un subsidio, es como cierta cantidad de dinero que dona el gobierno a las universidades o a X fundación para de alguna manera ¿cómo se llama? No sé, apoyar a las personas. También dice que inició con una política populista y que Echeverría ya estaba consciente de que él, al llegar a la presidencia, tenía ese problema y tenía que arreglarlo, porque un país no se puede llevar así. Y ese es mi tema. Yo voy a hablar de la educación con Luis Echeverría. También los estudiantes estaban en resentimiento con lo que había pasado hace 2 años con el 68 con el movimiento estudiantil. Y en el periodo de Portillo, el gobierno también no tenía infraestructuras para aceptar más cantidad de jóvenes en lo que es educación media. Entonces, lo que hizo Portillo fue crear instituciones que es la Universidad Pedagógica Nacional, Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Centro de Bachillerato Tecnológico, impulsó las instituciones tecnológicas regionales con el fin de que los jóvenes tengan más oportunidades de educación y que se capacitaran y se interesaran más en lo que son las áreas técnicas. Y al final del periodo de Portillo tuvo un incremento del 15.2% de lo que es la educación. Fíjense bien de qué periodo nos habló ella. ¿Quién creó las universidades, las técnicas? Desde López Portillo. José López Portillo, la UPN, sí, todos estos los creó en el sexenio de José López Portillo. Bueno, a mí me interesó hablar sobre, viene siendo parte de la industria, donde el diseño de López Portillo de 1976 al 82 se llevó a cabo en un petrolero, donde principalmente de tener poca producción de petróleo, donde teníamos un poco más de 6.000 millones de barriles, en un punto pasamos a tener 72 millones de barriles. El precio del petróleo llegó a ser de 60 dólares por barril, y parecía indicar que los tiempos de abundancia llegaban a nuestro país. Y el presidente llegó a decir que teníamos que empezar a administrar nuestra riqueza. Se estimaba crecer entre 8 y 10% del Producto Interno Bruto Nacional y llevar al Producto Industrial a una tasa de producción promedio del 12% anual hasta finales del siglo. En algunas actividades específicas como la petroquímica se podía mantener ritmos de crecimiento entre 18 y 20%. Mi imagen es alusiva a maquinaria de extracción de petróleo, que fue algo importante en esta época. Entonces, chicos, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la frase célebre de José López Portillo? Tenemos que aprender a administrar nuestras riquezas. ¿Y a qué se refería con eso? A sacarle el mayor provecho a la potencial aquí. Y en específico al petróleo. Y el otro compañero habló de subsidios, ¿sí? De aportaciones y de mal manejo, mal distribución de los bienes. Porque si les haces una aportación el gobierno a una universidad es para ampliar una educación, se supone, ¿verdad? Y para sacarle mejor provecho. Pero pues era mala distribución y se van disminuyendo. Pero de hecho, si se manejaba todo el petróleo como debería haberlo hecho, alrededor, en todo el día se hubiera ganado alrededor de la mitad de toda la deuda externa en un solo día. Es correcto, pero sin embargo era mal manejo, ya estaba ya había demasiado endeudamiento, así que tenían que distribuirlo para poder pagar la deuda a costa de, ¿sí? Por eso él decía, debemos de saber administrarlos. ¿Quién sigue, chicos?
fue provocado por un embargo que se hizo a los países árabes. El precio estaba por debajo de los $20 y a partir de entonces México entró en una crisis y para evitar eso recurrió al endeudamiento y al no sostener la paridad el peso tuvo que ser devaluado a 23 pesos por dólar en 1981 y en el 82 a 57 pesos por dólar. El indicador más dramático que muestra el debilitamiento de nuestra economía lo constituye la deuda externa, que al concluir el gobierno estaba en $76 mil millones. Esto fue en 1982. Yo también escogí la crisis económica, pero para esto, después de que hubo la deuda, López Portillo se vio desesperado y quiso nacionalizar la banca, pero no se pudo hacer bien eso porque en la banca había mucha ambición y se enriquecieron. Entonces la banca acaparó el 75% y por eso no se pudo lograr el progreso del país. Para 1978, López Portillo aprobó la ley bancaria, que con esto quiso quitar de en medio a los pequeños bancos regionales. ¿A dónde se tuvo, cómo se llama el punto donde se asoció para poner donde tuvo que acudir para la deuda? ¿Cómo? Fondo monetario. ¿Sí recuerdan? Fondo. Y uno de los principales eventos que sucedió con José López Portillo fue el de lo que acaba de decir, lo de la banca. Bueno, la palabra que va a englobar nuestro polar va a ser descenso, ya que si en resúmenes se va a ver que fue un descenso en la economía, un descenso en la plusvalía de la calidad de vida de toda la población. Y va a ser así. ¿Alguna pregunta? Vamos a empezar con el equipo número 1. Ya todos, cada uno de ustedes deben tener su imagen. A ver, todos levanten la imagen, por favor. Espérense, todos los equipos. Muy bien. Ok, excelente. Bien, ahora sí. Recordemos que a calificar es precisamente el dominio del tema. Que expresen ustedes bien su imagen conforme al tema que dijimos. ¿Cuál era el tema? El umbral de la crisis. Eso. Vamos a empezar con el equipo 1. Ok, bueno, como dijo la maestra, somos el equipo 1 y nos toca realizar el tema, que es el umbral de la crisis por los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo. El primero y abarcó el sexenio de 1970 a 1976. Cuando llegó al poder, el país sufría una grave crisis económica. Muchas personas, bueno, gran parte de la población carecía de los servicios públicos como lo son una vivienda decente, un buen trabajo, entre otras cosas, que de hecho el desempleo era una de las principales problemáticas en el país en ese entonces. Ante esto, el presidente aceptó la crisis y para solucionarlo pensó que el hecho de promover una política populista iba a ser la solución, además de que le dio un gran apoyo a los jóvenes que todavía seguían resentidos en el gobierno por la matanza de estudiantil que había sucedido antes. En la situación del campo, les di esta imagen porque se ve como que varias personas están trabajando por el mismo fin. ¿Por qué la elegí? Porque en ese entonces se creía que para empezar la ciudad había despojado o de cierta manera había desacreditado el campo. Y también se pensaba que la falta de organización
los materiales que ellos tenían era gran parte del problema. Y para ello él hizo un plan de colectivización, que creo que eso es como trabajar un poquito más en grupo, con más organización y así llevar a una solución para ese problema. Y el Plan Nacional de Organización y Capacitación Campesina y la ley que hizo en 1976 son muestra de la organización que se buscó, porque incluso la ley solamente tomaba como sujetos a crédito a las organizaciones y no a un ejido individual. Y pues creo que eso es lo más destacable en cuanto a la situación del campo en este gobierno. Muchachos, ¿cuál es la principal función del Estado? Durante los sexenios de siempre, cualquier presidente de la República Mexicana siempre lo que va a procurar es el bienestar de la población, ¿ok? ¿De qué manera lo puede hacer? ¿Brindándole qué cosa? Alimento, trabajo, dinero. O sea, puede ser trabajo de se supone. Ok. A mí me gusta esta imagen porque representa a una pareja que se va a salir del país porque por la situación que se devaluó el peso. Eso fue la política del Fondo Monetario Internacional fue cuando fue la restricción del salario. Esto quiere decir que no les aumentaban el salario, pero tampoco se disminuían, nos dejaban truncados con el salario que tenían, fuera como y también fue lo de la energética, que fue cuando lo del Fondo Nacional y la garantía del consumo del trabajador fue que les otorgaban un crédito para ellos para que tuvieran un poco más de salario. Bueno, les daban como un préstamo y era una inversión capital y era con y la reunión de París es la que se dio a conocer cuando una gran cantidad de trabajadores ya no tenían trabajo porque los habían empleado. Y la iniciativa privada fue cuando les quitaron, corrían rumores de que les iban a congelar las cuentas bancarias y los rumores fueron a través de todos y ya los trabajadores todos fueron invitando a querer, por eso. ¿Esto fue bonito? ¿Sí? No, Bueno, cabe mencionar, muchachos, que para que un Estado se encuentre en crisis, no nada más hay situaciones internas que propician esa situación, sino que también hay externas, como por ejemplo lo son la crisis internacional energética, que comentó aquí la compañera, así como otra cosa. Internamente fue el constante desacuerdo que tenía la iniciativa privada, porque no quería someterse a los cambios que el gobierno quería plantear. Porque en un principio, Luis Echeverría lo que dijo fue que su gobierno iba a ser populista. Así es, quería rescatar algo de los principios revolucionarios, así como de Lázaro Cárdenas. Entonces,
económicamente hablando al propio Estado. Porque si bien es cierto que los empresarios forman parte importante dentro de la economía de nuestra nación a través de empresas privadas, estatales, paraestatales. Casi todas son estadounidenses o de otros lados. Por sus franquicias, porque el principal monto de las acciones son extranjeras, por eso ellos tienen que llevar la mayor parte. Ok, siguiente imagen. Nada más quería decir algo que la CONACUFO y la CONPLAMAR fueron estrategias que el gobierno hizo para tratar de alguna manera de ayudar a la población, porque esta crisis, la crisis que hubo por la crisis energética y por el contrato por la iniciativa privada, provocó que las clases sociales se remarcaran un poquito más. Entonces era tanto la problemática que existía que el gobierno buscó estrategias para tratar de ayudar un poco a la población, y dos de ellas fue instalar la CONACUFO, que veíamos sus intereses, además de CONACOT, que ayudaba a los trabajadores a adquirir ciertos bienes. Así es, son las principales. En esas instituciones y otras tantas más, el Estado invirtió mucho dinero, pero al final de cuentas todo eso fue improductivo. ¿Por qué? Por ejemplo, las organizaciones que creó para el campo, que fueron 3, esas organizaciones se vieron benéficas en su momento. ¿Por qué? Porque le proporcionó a todos los campesinos capacitación, maquinaria para trabajar las tierras en conjunto dentro del plan de colectivización que el presidente ya había realizado. Entonces, todos esos gastos fueron de cierta manera inútiles. ¿Por qué? Porque hubo factores externos que no dejaron que el campo produjera lo que necesitaba producir. Por ejemplo, volvemos a la crisis internacional, que Estados Unidos quería seguir exportando a la mayoría de los países, y por eso México no pudo exportar sus propias cosas. Aparte de que los aranceles y las reformas fiscales estaban algo... no nos estaba dejando, entonces no costeaba tanto. Nosotros estábamos importando todo lo que era nuestro propio cultivo, porque de nosotros fue un producto. Bien, otra imagen, muchachos. A ver, esta imagen refleja que cuando Luis Echeverría estaba también en la presidencia, empezaron a invertir más en la industria, en todo eso, pero descuidaban el sector campesino, el agrario y el ganadero. Entonces la gente empezó a vivir en más pobreza. Era como muy remarcado el que vivía pobre era muy pobre y el que era muy rico. Entonces la gente que vivía en el campo emigraba a la ciudad para buscar mejores oportunidades. Lo que está pasando ahorita con Estados Unidos, pero era del campo a la ciudad. Vamos a hablar acerca del sexenio de López Portillo. Su sexenio abarca de 1876 a 1982. Había comentado anteriormente que Luis Echeverría había tomado una postura populista. Entonces lo que hace López Portillo es quitarla, eliminarla, y se da más de lo que es un liberalismo económico, que eso es porque crea ciertos presidentes. Anuncia como lema la Alianza para la Producción, así como anteriores presidentes habían tenido ciertos lemas. Él también hizo adoptar un lema y ese fue su lema, Alianza para la Producción. Y él anhelaba sacarle la crisis a México, entonces hace diversas cosas que vamos a ver más adelante, pero lo único que hace es que es como